grabando. Viene desde Norteamérica, nuestra profesora de anatomía. Desde allí, de hecho. New look, new look. Estoy en la Polinesia yo. Y también ha venido el Bartolo, que ahora lo veréis aquí. Ah, El Bartolo que no dice nada, pero lo dice todo. es mi Es pariente. un gran compañero. Vale. Y entonces cuando... Ya sé. ¿No? Ya. ¿Veis la pantalla de detrás mío? Yo ya lo he enfocado. ¿Sí? La pantalla amb la presentación, con la presentación, perdón, yo hago este cambio catalán-castellano. ¿Sí? Pues vamos a empezar con la clase. Entramos en un nuevo bloque de extremidades, ¿sí? El año anterior hicimos tronco y sistema endocrino. Este segundo año pues toca, o primero para algunos, aquí no hay ni principios ni finales. Vamos por las extremidades. Hoy empezamos por la extremidad inferior, ¿vale? Ahí un poco así. Ok. Vale, pues empezar por la extremidad inferior nos hace ir a buscar cuáles son sus estructuras y conocerlas, ¿sí? Igual ya las conocéis y empezaremos por la cintura pélvica. Voy a empezar por lo más craneal. Voy hablando con esta nomenclatura anatómica porque para mí es muy fácil y la verdad es que aunque igual si no estamos familiarizados es como un poco rara, pero luego es muy aclaratoria y es muy facilita, ¿eh? Craneal, caudal, ¿sí? ¿Os acordáis? Más lateral, más medial, más interno, más externo, ¿sí? El externo ya sería más en 3D, algo más interno es que está más hacia el centro, algo más externo no sería anterior, posterior o laterales, sino que sería más fuera del punto medio. Todo esto siempre os recuerdo que hay una clase introductoria con todo un PDF donde voy explicando ¿no? Los planos, la nomenclatura, las articulaciones que existen, ¿no? Cuáles son sus nombres y qué función hacen, ¿no? La cintura pélvica, ¿de acuerdo? Es esta zona que comprenderá lo que es la pelvis y el fémur, ¿de acuerdo? Que se articula aquí. Tenemos una cintura escapular, que veremos más adelante, en el tercer trimestre, y tenemos una cintura pélvica que comprende lo que es la pelvis, se articula con el fémur, ¿vale? Entonces, empezamos por el primer segmento, ¿de acuerdo? El primer segmento es la pelvis. Aquí la veis coloreada en 3 colores diferentes porque la hemipelvis, porque diríamos que aquí hay una hemipelvis y aquí hay otra, ¿sí? Entonces, cada hemipelvis está formada por 3 huesos que se fusionan, que son el ilion, el que veis en amarillo en la imagen. Aquí lo puse al revés, perdón. Los isquiones serían los azules y el pubis sería el verde, ¿eh? Aquí está esto mal. Sí, apuntároslo, los colores si no, no corresponderían, ¿vale? Entonces, sí, los isquiones son lo que siempre decimos cuando nos sentamos en la postura para meditar, ¿no? Les decimos a todo el mundo, sentir vuestros isquiones, ¿por qué? Porque van a sentir esta protuberancia de aquí abajo, ¿sí? Lo que estoy indicando con el láser. Entonces, claro, ¿por qué les decimos que sientan estas partes de aquí abajo? Porque esto nos da una idea de si estoy como anclando más a un lado, entonces estoy como, aunque no lo sepa, estoy desviada, ¿no? De mi postura, o lo que buscas es que sientan los dos y que los dos estén apoyando lo mejor posible el mismo peso, que a veces cuesta, ¿eh? Porque si ya hay descompensaciones compensadas, pues igual la persona... ya me habla de la batería, ¿eh, Julián? Esto, modo de bajo consumo. Bueno. Cerrar. Vale, seguimos pues. Vale, entonces, estas 2 hemipelvis se van a articular con el sacro,
posteriormente, lo vemos aquí con Bartolo, posteriormente con el sacro y anteriormente con la sínfisis púbica. Digo articular que no mover, ¿sí? Porque una articulación son cuando se unen dos carillas de diferentes huesos forman una articulación, pero esta articulación puede ser móvil, como puede pasar en la cadera o en el hombro, que son las más móviles, o prácticamente inmóviles, ¿sí? El sacro sería una de ellas, ¿no? No movemos en gran medida esta articulación y la sínfisis del pubis tampoco. La sínfisis del pubis, que aquí podemos ver que hay este anillo de cartílago y esta articulación tiene una cierta movilidad, pero es importante que no se mueva. De hecho, es una de las lesiones que dan más murga a recuperar, ¿sí? Cuando una sínfisis del pubis se mueve, pues porque hemos tenido una caída, un gesto muy brusco y realmente ha movido la sínfisis del pubis, ahí todo lo que recubre esa articulación se ha elongado, como puede pasar con un esguince, y entonces es como recupera eso. Porque lo que recupera es la inmovilidad, pero tú dile a una persona que esté tan inmóvil como para que no vuelva a mover la sínfisis. Complicado, ¿sí? Esto pasamos también a que veréis en esta clase de introducción que hay diferentes tipos de articulaciones, las sinoviales, que son las que engloban más articulaciones del cuerpo, la sínfisis, como estaría la del pubis, ¿de acuerdo? Que estas ya son menos móviles, y las articulaciones como los huesos del cráneo o los huesos de la pelvis, que estas son completamente inmóviles, ¿eh? Cuando ya se solidifican, son huesos diferentes, pero que ya no se van a mover, ¿vale? Seguimos. Miramos esta cara lateral. ¿Entendéis esa imagen? Que es como he hecho yo ahora con el Bartolo, que le he dado así la vuelta. ¿Sí? Vosotras aquí hemos dado así la vuelta para ver esta imagen. Vale, pues aquí en la cara lateral vemos cómo se forma este hueco que se llama acetábulo, que es donde va a ir a articularse la cabeza del fémur, que ahora veremos, ¿de acuerdo? Viene aquí. ¿Sí? Entonces, esta cabeza del fémur, ¿vale? Se articula con esta cavidad y es lo que denominamos la coxofemoral, ¿sí? O cadera. Más conocida, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Os veo aquí muy callados, un tanto hasta así como sensación de asustados. No voy a tirar el hueso a nadie todavía. Entonces, siguiendo con esta forma, ¿no? Dándole forma a esta cintura pélvica, hemos llegado al fémur. ¿De acuerdo? El fémur es este hueso que es el más largo del cuerpo, tiene cabeza y cuello, ¿sí? Y esto es importante porque aquí el fémur no es que la cabeza esté aquí y esto se nos, ¿no? Como si se nos enganchase hacia arriba. El fémur va de lado, ¿sí? De lado. Entonces, esto nos va a dar una movilidad diferente que si quedas encajado así, ¿sí? en la cadera. Aquí hay una inclinación, que son unos 115, 140 grados, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos permite que esta articulación sea de gran movilidad, ¿vale? Aunque veremos que por las protuberancias, aquí tenemos trocánter mayor, trocánter menor, ¿de acuerdo? Acordaos del trocánter mayor, porque hoy lo vais a escuchar, ahí, trocánter mayor, ¿de acuerdo? Nos da mucha movilidad, pero el trocánter, fijaros que choca, ¿sí? En cambio, habrán gestos que yo, por ejemplo, si hago este gesto de abrir hacia el lado, ¿cuál sería? ¿Cómo? Abducción, vale, es que no he entendido algo, pero no con claridad, perdona. Pues este gesto de abducción, sí, para las personas que habéis empezado, no sé cómo andamos de anatomía, pero es abducir, tirar hacia afuera, abducción, tirar hacia adentro, ¿sí? Pues aquí nos chocaríamos, pero veréis luego que al girar, ¿sí? Cuando hacemos este gesto que he hecho así con la pierna, ¿qué gesto sería? Rotación externa. Muy bien, andamos súper bien de anatomía, ¿eh? ¿Me puedo ir, Julián? Adiós. Adiós. Pues
Este gesto, ¿vale? Veremos que esta protusión puede limitarlo, pero haciendo esta rotación externa nos lo mejora. Esto es en su zona más craneal, ¿sí? En su zona más distal o más caudal ya nos encontramos los cóndilos femorales, que esto ya van a formar la rodilla. Espérate, tiene un tornillo ahí. Se le ha ido. Tenemos aquí rótula, la meseta tibial, que la veremos en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Pero aquí están ya los cóndilos, ¿sí? Que se articulan por abajo. Todas las articulaciones, como podemos ver en esta imagen, ¿vale? La cabeza, los cóndilos, tanto por esta parte de delante como por la atrás, siempre sabéis que van forrados por cartílago. De hecho, yéndome otra vez a la articulación que nos toca hoy, que estamos viendo hoy, la coxofemoral, la articulación coxofemoral es una articulación sinovial, ¿sí? Que es aquella que os decía dentro de las 3 tipos de articulaciones. Cuando llegamos a las sinoviales son las que más subtipos hay dentro, y esta en concreto es una articulación en artrosis o esferoidea. ¿Qué otra articulación en artrosis o esferoidea tenemos en el cuerpo? El hombro, perfecto. Entonces, son las articulaciones que más movimientos tienen, porque hay una cara esferoidea, una cara de uno de los huesos que es esferoidea, que encaja en otra cóncava, convexa. Bueno, ya me entendéis qué hace esto. Cóncava, perfecto, pues cóncava. ¿Esferoidea quiere decir cóncava? Sí, sí, para... Lo que pasa es que a veces, claro, cuando lo leas, por ejemplo, aquí en la presentación yo te he puesto en artrosis. Y articulación en artrosis es lo mismo que articulación esferoidea. Si miráis esa, creo que puse una tabla o las puse todas las sinoviales que había, os iba poniendo los varios nombres, ¿no? Que a veces, ¿no? tienen 2 nombres, ¿no? En este caso, por ejemplo. Entonces, al ser sinovial, presenta una cápsula, esto ya lo vemos más aquí porque aquí Bartolo no tiene partes blandas. Tenemos la cápsula, si miráis las que estáis en casa en la presentación, si las tenéis a mano, es la cápsula que envuelve las 2 superficies articulares, ¿de acuerdo? Es una cápsula que permite, es laxa, permite el movimiento, aunque en algunas zonas se engrosa. ¿Para qué? Para generar estos ligamentos. Por ejemplo, esta es la cara anterior, que tenemos este ligamento en N, ¿veis? Que forma esta N aquí. Y luego está, pues aquí vemos que toda la cabeza del fémur estaría cubierta de cartílago, y en esta imagen no, pero el acetábulo no está todo cubierto, pero sí como una parte, ¿no? Donde e incluso en la cabeza del fémur también sale un ligamento directo hacia el acetábulo, ¿sí? Aquí, luego si queréis os paso el fémur para que lo veáis. Hay un agujerito que es de donde sale un ligamento para encajar, para que quede más sujeto. ¿Por qué? Porque realmente esta articulación, si no la aguantase nada, cae, ¿sí? O sea, esto no es que encaje como el Lego, ¿sí? Y ahí queda. No, está en suspensión. Se encaja también por la gravedad, ¿sí? Pero claro, tampoco nos interesa que, ¿sí? Porque si no, luego cualquier gesto rozará, y el roce no hace cariño en el cuerpo. De tanto que te quiero, te aboñego sería en este caso, ¿eh? Si vuestras articulaciones se quieren mucho, malamente, porque el roce lo que hace es el desgaste y al final inflamación, ¿vale? Estos cartílagos, estos ligamentos también nos ayudan a que no hayan luxaciones o subluxaciones, ¿sí? Entonces, no solo será esta parte más fibrosa, cartilaginosa y de cápsulas, sino también, como hoy veremos, la musculatura. También será muy importante cómo está la musculatura interna de nuestra cadera para mantener sana la movilidad, ¿no? de nuestra cadera y que no esté ni muy retraída, ni que se nos luxe, ni que roce en exceso, ¿de acuerdo?
Voy dejando, en casa no, porque luego no me lo devolvéis, pero aquí voy dejando estoy hablando de los movimientos, ¿no? Que ya estábamos diciendo que esta articulación, ¿no? Como que se mueve mucho, ¿sí? Pues vamos a hablar un poquito de qué movimientos hay y se generan en la coxofemoral o cadera. De la cápsula, ¿Sí? ¿Qué realmente forma la cápsula? Porque está realmente por una parte La cápsula es como una bolsa, imagínate una bolsa, sí, fibra cartilaginosa, más fibrosa, cartilaginosa, porque el cartílago, me ha vuelto a avisar Julián, el cartílago puede ser como más duro, ¿sí? Pensar, cartílago está en las orejas, ¿no? En la nariz, ¿sí? Es más duro, entonces que sea fibroso va mejor, entonces es más una estructura fibrosa, es como una bolsa que lo que hace es cubrir. Ahora se me han llevado, he dejado el fémur, hace que cubra las dos carillas, ¿no? Pasa también en el hombro, pasa aquí, pasa incluso en cada una de vuestras interfalángicas, ¿no? Hay esa bolsa que lo que hace es que cubre y genera un espacio en la articulación para que haya el líquido sinovial que lubrifica, ¿sí? Entonces, como... No es bien ligamento, no es... Tiene otra textura, es más fina porque digamos que su función, la de la cápsula, lo que recubre, su función es mantener el líquido sinovial dentro de la articulación y hacer que este líquido siempre esté presente para que esos cartílagos aún se rocen menos. Entonces, como que yisquen, como que se deslicen, ¿sí? Entonces, su función básica es esa. Y claro, no podemos tampoco poner una súper bolsa, ¿no? Porque si no, nos podría limitar el movimiento. En que no se extendiera. Pausa. Pausa. Cambiamos de dispositivo. Vamos a ver esta técnica. Está muy bien porque tenemos diferentes cámaras. Ahora uno tiene que hacer el descanso por medidas COVID. Ya lo teníamos. Y ahora no sé por qué dice esperando. Y ahora pues, porque igual estás conectado ahí y entonces no te deja. Vale, pues entonces, claro, aquí lo que hago es... No. Sí. ¿Y qué va a decir? No sé. Me he sentido monologuista en un momento con tanto taburete. No, yo he pedido un mojito, pero Mateo no ha vuelto. Le he dicho, oye, Mateo, este taburete aquí le hace falta un mojito. Vale, aquí tienes el control. El control está grabando. ¿Ya está grabando? Sí. Vale, perfecto. Sigue. Pues seguimos. Estábamos con esa cápsula que envuelve las articulaciones sinoviales y que decíamos sobre todo que si fuera muy rígida o fuera muy gruesa, nos limitaría al final el movimiento, pues, o por aplastamiento, porque no dejaría, o porque el lado que se tiene que estirar no se dejaría. Entonces tiene un componente fibroso para que haya un poquito de esta movilidad. ¿Sí? ¿Resuelvo un poco? No soporta una tensión, solo digamos. Bueno, en este caso, por ejemplo, de la articulación coxofemoral, como te ponía aquí, sí que la propia cápsula se engrosa en algunos puntos para dar esos ligamentos. Porque si nos fijamos en el acetábulo, ¿vale? Os lo voy girando también para que lo veáis en casa, su mayor apertura es anterior. ¿Sí? Entonces, hacia donde más puede irse la articulación y luxarse es hacia esta parte anterior, por eso están esos ligamentos NN delante para bloquear un poco esta salida. Que si se ha de salir y se luxa, pero que está pensado por eso,
¿sí? Para darle en esa zona que a nivel óseo es más febla, más débil, pues está la estructura más blanda para proteger. ¿Sí? Si esto lo viéramos en directo, si ahora tuviéramos aquí una articulación que pudiera, está todo muy unido, pues está como de, sí, cuando tú diseccionas, está todo muy amalgamado, muy unido, sí, no, tal y como lo vemos, lo presentamos siempre en anatomía, con las fotos muy bien, ¿no? Claro, aquí veis justo el ligamento, ¿no? Aquí como más esta estructura de lado, pero está todo muy unido, ¿sí? Iba a decir, la que ponen de prótesis es esto. Dependiendo, sí, prótesis parcial o prótesis total, sí, dependiendo. O sea, sí. ¿pueden poner la parcial o todo esto? Es lo que hacen de titanio. Sí, lo que hacen es cortar. Bueno, normalmente a veces cuando se pone una prótesis es porque la persona ya se ha roto el cuello, no hay que partirlo, no el cuello de aquí. Pero puede ser para artrosis, ¿no? O sea, de hecho, normalmente, por ejemplo, esto suele pasar mucho en las personas mayores, ¿no? Entonces, la persona se cae y nunca se sabe si la caída le rompió la cadera o la cadera se rompió y hubo la caída. Porque acostumbra a pasar así. Hay una caída, pero la persona te llega con el fémur roto. Cuando hablamos de cadera se rompe normalmente ahí. La cabeza del fémur. Se les parte el cuello. ¿Cómo está hecha la fractura? Yo normalmente por eso no he visto a muchos que se paren a investigar. También porque realmente si fue antes el huevo la gallina no va a cambiar la forma de proceder. Quiero decir, el proceso normalmente pues si está mal ya aprovecharán y pondrán una prótesis de cadera que va ahí anclada en el hueso y entonces ya eso no va a volverse a... Más que nada para caer y decir, no que seas prótesis. Exacto, sí, va bien es verdad, eso va bien para la persona que se ha caído, es importante para ellos saber si ha sido una torpeza suya, ¿no? Decir, es que ya estoy torpe, bueno, que no sé qué es mejor, ¿no? Es decir, es que ya estoy torpe o que los huesos ya los tengo muy mal. No sé de qué me quitaría más alivio, que me dijera una cosa u otra. Yo creo que les diría, dejarlo ahí en la duda. Ahora lo que está pasando muchísimo, que ya he escuchado varios casos de gente que tiene menos de 50 años y de 50 años que les están poniendo prótesis. Yo no sé si es que hay un excedente de prótesis y hay que colocarlas, es verdad. Mandamos un aviso a la gente de casa. Hay un excedente de prótesis y empiezan a regalarlas. Iremos a ponernos la vacuna y de paso tienes todos los números para que venga con tu hoja. Es que ya conozco a 3 personas jóvenes que les han puesto una prótesis de cadera. También estamos valorando la excedencia juvenil envejecida, que es otro tema. Pero vamos, tanto para cambiar la cabeza del fémur, es que es muy... Es bastante agresivo, es una recuperación intensa. Aparte que tiene caducidad. También, es verdad, tiene caducidad. Claro, es que las personas mayores ya cuando se lo hacen, como ya les queda muy poco, ya no se lo cambian. Exacto, ya te ponen un aviso, te llevan móvil. Aviso. Ya está. Vale. Seguimos porque si no, no avanzaremos. Pues esta coxofemoral, tanto si te la cambian como si no, lo ideal es que hiciera estos movimientos, tanto con la cambiada por taller como con la tuya. Entonces, los movimientos que tenemos en esta articulación, ¿de acuerdo? Es la flexión, ¿sí? Que es este primer dibujo que veis aquí, la primera imagen, ¿sabes? Tirar la pierna hacia adelante. Acordaros que
cuando hablamos de movimiento siempre partimos de la postura anatómica o de esa más típica para nosotros, Tadasana, ¿sí? Partimos de ahí. Entonces, esta flexión, ¿qué va a pasar? Que si se hace de forma pasiva puede ser más amplia. O sea, si yo cojo y voy arrastrándole la pierna a alguien hacia la flexión, va a ser más amplia que si ella la hace de una forma activa, porque los flexores, la musculatura flexora que está en la parte anterior, al estar relajadas van a dejarse comprimir mejor que si están activas llevándose la pierna en alto, ¿sí? E incluso hay otro factor, es que si vosotros ahora queréis hacer una flexión de cadera con rodilla extendida o neutra, ¿sí? Si partiésemos de la postura anatómica, esa flexión con rodilla extendida va a ser menor que si doblamos la rodilla. Y sin leer nada, porque pensáis que yo si flexiono cadera con rodilla flexionada, flexionaré más que si lo hago con la rodilla extendida. Lees muy rápido, ¿no, Iván? La has leído ya, ¿eh? ¿La has leído ya? No me estás escuchando, estás leyendo la diapositiva. Muy mal, solo Es tienes que en no casa. es que me pasa, es vivencial, por eso. Hoy está muy fino, ¿eh? Tiene un seminario que es el... ¿Sí? Está ahí de apuntado. Vale. Pues efectivamente, por los isquiotibiales. La acción de los isquiotibiales, si yo tengo la rodilla extendida, ellos van a estar más estirados y como están tanto presentes en la coxofemoral como en la rodilla, gracias, me devuelve mi tercera pierna. Como ellos están atrás, si hay tensión, y aunque no haya mucha tensión, es decir, que no tengamos una retracción ahí patológica, sí que es verdad que si yo levanto la pierna así, la levanto menos que si ya flexiono y me llega hasta el pecho, ¿sí? Pero es porque los isquiotibiales ya no me ponen resistencia, ¿de acuerdo? La extensión, pues sería el movimiento hacia atrás, de la línea media del cuerpo hacia atrás, en este caso, ¿de acuerdo? Tiene poco rango porque se encuentra con que se bloquea en el sentido que arrastra la pelvis, ¿sí? Si nos ponemos de pie, poneros de pie un rato, así os activáis. En casa también, que no sé, poneros de pie un rato. Comprobar lo que estábamos diciendo. Una extensión hacia adelante, si la hago activa puedo llegar hasta aquí, puedo buscar un poco más, pero si voy doblando la rodilla me puedo acercar mi fémur hacia mí con más intensidad, La extensión. ¿Qué pasará con la extensión? Lordosis lumbar. Yo hago hasta aquí extensión. Si dejo que mi cuerpo esté aquí, voy más hacia atrás. ¿Lo sentís? Sí. ¿Si lo hacéis? Hago aquí. Fijaros en la lordosis. ¿Sí? Va más arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Esto nos hace ver que aunque yo se enseño anatomía como por partes, nada funciona por partes en el cuerpo. Todo está conectado, todo es yoga, todo está conectado, ¿sí? Luego tenemos la aducción, el movimiento de acercar la pierna hacia el cuerpo, ¿sí? Esta aducción o va a tener que venir precedida de un poquito de flexión o de extensión para poder sobrepasar la otra pierna, o también se llamará movimiento de aducción al movimiento desde una ABD, recoger la pierna hacia nosotros, ¿de acuerdo? Y tenemos las rotaciones, ¿sí? Que ya he visto que las veíais muy bien, ¿de acuerdo? En el sentido que la rotación, para entenderla siempre muy bien, es como si dibujáramos una cara y la enganchásemos aquí en el cuádriceps, ¿no? Si la cara mira hacia afuera es externa, si la cara mira hacia adentro es interna, ¿sí? Lo que cuidado cuando está la rodilla doblada, ¿sí? Porque cuando vemos la rodilla doblada, cuando yo hago así, me caigo. Pero aparte de caerme, el pie va para adentro. Entonces, ¿qué nos pasa? Que muchas veces decimos, interna. ¿Sí? Seguir colocando la cara aquí, y aunque yo tenga la pierna doblada, si esto va hacia adentro, no está siendo rotación interna. La interna sería hacia allá, cuando el pie se me va hacia afuera. ¿Sí? Esto nos pasa cuando nos sentamos, ¿no?
que vemos esos pies hacia adentro, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, no vuelvo a repetiros lo de la abducción, acordaros, ABD, ¿sí? Que chocaba el trocante, pero en el caso de que debe hacer más apertura, hacíamos una rotación externa, ¿eh? Porque la cara, en este caso, sería esta zona roja, ¿sí? Si hacemos, ¿veis? Si hacemos aquí así, choca el trocante. Si en cambio hago una rotación, esto puede seguir subiendo, ¿vale? Y ahí ya la habilidad de cada uno y su diálogo con su musculatura abductora, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué sucede en esta postura? En la cadera. Cadera. Está meditando, pero la cadera, aparte de meditar, ¿en qué posición se encuentra? Sí, pero ¿qué más hay? ¿Sí? ¿Y qué más hay? Rotación externa, flexión, ya las tengo. Tengi, abducción, ¿sí? Cuando analicéis una postura de yoga, como para decir, ¿qué está pasando ahí, no? Claro, una vez que lo habéis sentado, quizás es como un poco más difícil. Pero vosotros tenéis que pensar qué tenéis que hacer vosotros para pasar de esta postura, ¿sí?, a la postura sentada. Claro. Si yo hago flexión, hago esto, ¿sí? Rotación. Pero si quiero seguir bajando, ¿qué hacen mis piernas? Irse en abducción. Si no, sí, pensar ahí. Porque este trimestre va de eso, ¿eh? Vuestros pasatiempos van a ser esos. Aviso, que no soy traidora. Y ahora estamos... ¿Dime? De las rodillas no he hablado. Es que, mirad, hago un inciso aquí para los de casa y para los presentes. ¿Quién me ha preguntado, una de vuestras compañeras, que no voy a decir nombre para que no? Bueno, ¿qué pasa en las rodillas? Y es como, yo he dicho algo de las rodillas. Hemos hablado hoy de las rodillas. Pues no nos metamos en camisa de 12 varas si la gana ya me lo está pidiendo. Ya os lo pediré, pero cuando os tenga más confianza. No, os lo digo porque a veces nos pasa, ¿eh? Y a mí también, es decir, cuando después de fisio pasas al yoga, pues claro, ves una postura y como te empieces a liar y quieres verlo todo de sopetón de lo que está pasando en la postura, te aturullas. Ya no sabes lo que es, ya has cambiado de postura. Entonces, es como, claro, es como, vamos, mica, es un en la pica. Si vamos del sopetón, entonces, claro, nos hacemos un poco más del lío, ¿sí? Por eso es como, ahora centrada mucho en, vamos a ver la cadera, ¿sí? También hablando de la cadera, pero si dejamos más fijo el fémur, ¿de acuerdo? Podemos ver qué sucede en la pelvis. Como veis, la pelvis tiene unos movimientos propios, ¿de acuerdo? Hasta ahora cuando hablaba anteriormente, flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, ¿qué mirábamos? ¿Qué sucedía con el fémur? ¿Sí? ¿Qué hacía el fémur referente a la articulación con el acetábulo, a la articulación con la pelvis? Pero ¿qué sucede con la pelvis sobre el fémur? ¿Sí? ¿Cómo se mueve la pelvis? Pues la pelvis tiene estos movimientos que son vuestro pan de cada día. Os guste o no os guste, si dais sesiones de yoga, si trabajáis con vosotros mismos, vosotras mismas, si os escucháis, pues vais a encontraros con esto, ¿no? Anteversión y retroversión, ¿las tenemos claras? Son para mí como... De hecho es que, iba a decir, son los pilares. Es que yo en mis clases no paro, me repito como una mala cosa en que si tú te sientas y no sabes cómo está tu pelvis, mal andamos ya. Porque, claro, si tú ya te sientas así y yo te digo, proyecta, pero tu pelvis no, ¿no? Claro, es que, fijaros, ¿no? Si alguien no tiene conciencia de su pelvis, no ría, hay que más que reír, estoy hablando de una cosa seria. Si tú tienes tu pelvis en retroversión y no tienes conciencia de dónde está tu pelvis, y proyecta. Es que la persona va a hacer lo que yo. Ahí.
Y ya ni respirará. Proyecta, ¿sí? En casa lo pensáis igual. ¿Sí? No me veis la pelvis porque no nos da el plano, pero yo la tengo en retroversión. Entonces, ¿qué pasa? Que mi pecho se hunde y toda mi anatomía se recoloca para mantener un equilibrio en esa pelvis en retroversión, ¿sí? Proyecta, pues no le va a servir de mucho a la pobre persona. Por lo tanto, empecemos por la base, empecemos por esos cimientos, ¿no? Que si estuviese en Tadasana, serían los pies, ¿sí? Pero aunque estuviera en Tadasana, también pasaría por la pelvis, ¿sí? Entonces, en retroversión ya sabemos que poco vamos a estar bien, poco vamos a meditar, poco vamos a respirar. Démosle un poquito de anteversión. Ahora también, cuidado, no nos vayamos a salir por esa puerta a pedirle a todo el mundo anteversión, porque os encontráis con la idea de hace 2 años que tenía ya una anteversión del carajo y si me pides más anteversión al final, no sé, me voy a caer para adelante, ¿no? Entonces, no es pedir ni anteversión ni retroversión, es ir haciéndole sentir a la gente. Y también os digo, paciencia, mucha paciencia. Porque yo me canso en las clases con los cojines, que si las uñas, que si siente la pelvis, y la gente que no. Pero también hay que tener paciencia con eso. Porque no es que quizás no quieran, sino es que hay tantas retracciones, hay tanta... La persona ya está tan puesta de una manera que le cuesta poder hacer el gesto, ¿sí? Yo también esto lo tenía porque montando a caballo era súper, mega importante haciendo hipoterapia que una pelvis estuviese impuesta. Entonces ya me viene como de mucho. Y seguramente en anteriores vidas trabajaba algo de las pelvis también. Era comadrona o algo así. Es un yoga kármico. ¿Se están viendo aquí? Bueno, de rodillas todos, a penitencia, pasamos Semana Santa, ¿no? De rodillas, porque así me ven ellos, podéis estar de pie. Anteversión, culo respingón, retroversión, empujo con el pubis. Echaros cuenta, yo siempre me pongo como el indicador en las crestas, ¿sí? Las crestas son lo que tocamos hacia arriba, la cresta ilíaca. Si se tira para atrás, retroversión, si va hacia adelante, anteversión, ¿sí? Porque así lo relacionamos a la nomenclatura verbal. Ante, ¿no? Va hacia adelante, retro va hacia atrás, ¿sí? También será muy importante que este movimiento sea fluido, ¿sí? Que podamos hacer este gesto, pero que si también nos fijamos, todo nuestro cuerpo cambia su comportamiento en el momento que yo activo este gesto. Las inclinaciones laterales, ya que estáis ahí de rodillas, vamos a quedarnos, ¿sí? Es cuando una cadera baja de un lado y sube del otro, ¿sí? Exacto. Estamos viendo que hay gente que esto de la inclinación está costando. ¿Sí? Cuesta menos de pie porque... ¿Qué pasa cuando yo doblo una rodilla? Aquí están haciendo una clase de perreo, de samba, ¿sí? Y las rotaciones serían este gesto. ¿Sí? No tanto así, porque aquí ya, si hago así, fijaros, casi estoy jugando el bloque con mi tronco. Es más esto. Es como que esta rotación es más pura de la pelvis, genera una rotación voluntaria. Si yo me muevo un bloque de un lado al otro, es como más chulita. Poner música. Muy bien. Y todos estos movimientos, podéis volveros a sacar en casa también, y espero que ya os hayáis levantado. Eso sería rotación interna o externa. Externa. Ay, la gran pregunta. La gran pregunta. A ver. Pues aquí tendréis que especificar de qué lado estáis hablando. Claro. Como la pelvis está, aunque hay dos de mi pelvis, estamos hablando del centro, ¿no? Es como, ¿qué es? Externa, ¿no? Interna, claro, es
interna de este lado, porque se va hacia adentro, pero es externa si estoy contemplando el lado derecho. Aquí tenemos que especificar, ¿sí? Sería rotación externa de la cadera izquierda. De allí, claro. ¿Veis? Aquí, por eso aquí, fijaros que ya han indicado con las flechitas, ¿sí? De qué lado estamos hablando, ¿no? En las imágenes, desde casa, si lo veis, nos indican de qué lado estoy nombrando, ¿sí? Igual que la anteversión, retroversión, no hace falta que digamos nada porque funciona todo en paz, aquí sí que tenemos que especificar, ¿sí? Una pregunta. Esto, ¿sí? Una pregunta, que la rotación interna y externa es lo que hacen sobre todo la danza del vientre, ¿no? El movimiento. Pues no he hecho danza del vientre, pero yo creo que en la danza del vientre deben hacer todos los movimientos, o sea, todos, no debe haber uno en específico y en concreto, deben usarlos todos y conjuntamente, o sea, no deben estar bailando haciendo solo anteversión, solo retroversión, deben estar haciendo un movimiento casi helicoidal, ¿sí? En el que ya englobo todos, claro, estoy englobando todos los movimientos, no hay ya movimientos puros. Señores de las caderas, ya se las encontrarán. El domingo tarde, si lo tienen libre, pueden quedar. Es que tenemos aquí los caballeros en la sala que se han descubierto la pelvis y ahora no se les enganchan. Pueden seguir el domingo a la tarde. Bueno, pero se pone música, un ambientillo relajado y van soltando sus pelos. Es importante. Es importante porque, si recordamos no hace mucho, hablábamos de las gónadas el otro día aquí, ¿no? Y las gónadas estaban relacionadas pues, con ese trabajo ahí. Aparte de los mejores bailarines de danza de vientre son hombres. Y los mejores danzarines de danza del vientre son hombres, apuntado. Pues estos danzarines de danza del vientre, y cualquiera que quiera mover ahí su pelvis y su fémur, tendrá que hacerlo de alguna manera. Y vamos a entrar en carnes, que es la musculatura, ¿sí? La musculatura que nos encontramos, que está presente en la cadera, es toda esta lista, ¿sí? Los pelvitrocanterios, que los tenemos aquí los 4, el ilíaco, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, y el tensor de la fascia lata, ¿sí? Tensor de la fascia lata con glúteo mayor formarían lo que es el deltoides glúteo, lo único que no se utiliza tampoco muchísimo, no hablamos. Igual que sí que se habla del deltoides, ¿no? Del brazo, pues el deltoides glúteo. Bueno, pues nada, vamos a por los pelvitrocanterios. De entrada, ¿qué os dicen pelvitrocanterios? ¿Qué información os da el nombre? ¿Y? Bien. Claro. No, se ríe. Pero yo es que apunto el oro y aquí quieres que no me conoces y tienes ya una cara de decir, Dios mío, ya no sé por dónde pillar a esa mujer. No, es que yo, la canción pide, es que mira que es difícil la anatomía que tengo, ¿eh? Cada vez que salgo y tengo que preparar un examen, es que mira que es difícil. ¡Jolín, difícil! Vamos a trabajar los pelvitrocanterios. ¿Dónde estarán? ¿En la oreja? De la pelvis al trocánter. Va a ser así de aburrido. Los 4 van a hacer lo mismo. Pero no bien. Por eso os lo voy a explicar, porque sí, una de cal y una de arena. Es fácil, os da una pistilla, pero bueno, no van todos justo igual, ¿vale? Empezamos por el piramidal. Le pusieron este nombre por un poco esta forma piramidal. Echarle un poquito de imaginación, ¿sí? Entonces, su origen. Esto es una imagen, si nos fijamos de atrás, ¿eh? Yo voy recordando, sí, vemos el sacro en esta imagen, de ahí. Entonces, el piramidal sale de la cara anterior del sacro porque veis como que sale de aquí, que está como metidito aquí, ¿sí? Aquí dentro. Aquí. Es pequeñito, sí. Pero da guerra, ¿eh? Piramidal. Para ser pequeñito es matón, ¿eh? Mira que hay ahí. ¿Qué hay ahí puesto en amarillo?
Sí, pues el nervioso. No lo puso, la persona que hizo la imagen no lo puso por casualidad el ciático ahí. Dice, no, queda sosa. Voy a ponerle algo más hoy a la imagen. Ah, también por donde pasa el nervio. No, lo pone porque te está diciendo, fíjate por donde pasa el nervio ciático. Fíjate que el piramidal sale de la cara anterior del sacro y se va por detrás a unir al trocánter mayor, ¿sí? Y por lo tanto el ciático lo tiene ahí justito, rozándole bien cerquita. ¿Qué pasa? Que un piramidal tenso, un piramidal que ya no se relaja, que ha quedado ahí en tensión, engrosado, va a haber conflicto de espacios. ¿Y conflicto de espacios en el cuerpo? Danger. Sí, sí, nuestro cuerpo era peor que nosotros con el COVID ya. Ya llevaba tiempo pidiendo distancia, ¿sí? Vale. Su acción con el sacro fijo, es decir, con su origen fijo, es una rotación externa del fémur, ¿sí? Porque se va a ir a insertar sobre el trocánter, pongo para adelante, ¿de acuerdo? Y como viene su orientación es hacia aquí, pues al estirar hará esta rotación, ¿sí? A nivel de la pelvis, como estira hacia adelante el sacro, ¿sí? Bilateralmente, los dos a la vez, ayuda en qué movimiento. Si tiro para adelante el sacro, ¿sí? Mirad, bueno, luego os lo miráis, está donde yo pongo el dedo, el origen, por lo tanto está muy cerca del coxis, la parte de abajo, por lo tanto, si aquí está, complicado, si aquí está el fémur, ¿sí? Y él viene por aquí y esto lo tira hacia adelante. ¿Sacas el tubo o lo metes? Dime tú, ¿qué está pasando? Es justo lo que te estoy preguntando. Así que digo yo, ¿dónde va el culo? Como en el examen, que me hacen preguntas por WhatsApp y digo, hombre, solo me queda deciros fe. Nunca respondo C, ni B, ni nada, No esperéis esa respuesta, ya os lo aviso. ¿Sí? Esto viene hacia adelante y como todo esto va en par, esto viene hacia adelante. Pero dejando la espalda recta. ¿Qué hace el culo? Vale. La próxima vez estiro abajo por la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, y rotación interna de la pelvis si es de un solo lado. ¿Sí? Ahí os veo pensando. ¿Sí? Unilateral. Entonces ya me centro en qué sucede en el lado que se va a activar. Unilateral es que solo vamos a activar un lado, ¿sí? Porque los dos lados sí que ayudan en esta retroversión de la pelvis. Pero si es unilateral, ¿de acuerdo? Estirará y ese lado interno. Del lado que se activa el otro lado, pues interno. Rotación. ¿Sí? Él se funciona en bloque, como te decía a ti antes, porque es un poquito rígido. ¿Sí? Aquí teníamos el primero, el piramidal. El segundo, cuadrado plural, que no es ninguno de los que está en rojo. Es justo el que está en verde, ¿vale? Los rojos, aquí ya conocéis a uno de los rojos. ¿Pero cuál es este glúteo? Pues que saben mucho, porque yo no he dicho nada de glúteo, pero bueno, acá he dicho. Ay, alma de cántaro, ¿tú solo le ves un glúteo mayor? ¿O el mayor? Pues el menor no lo vemos. Al menor traeré este microscopio el próximo día, que veremos nosotros. Esto no es el glúteo mayor, pero de estos tres que veis aquí, porque os digo, hay tres, hay este por debajo y este hacia aquí. ¿Cuál conocéis? ¿Cuál es? Este. Muy bien. Para irnos avanzando, glúteo medio, glúteo menor por debajo del medio. ¿Sí? Vale, pero vamos al cuadrado que lo hemos olvidado ahí. Cuadrado crural, ¿sí? El origen, la cara externa de los isquiones. ¿Sí? ¿Veis que este
y aparte de otra zona de la pelvis, ¿de acuerdo? Sigue siendo la pelvis, pero para especificar de dónde, porque esto también a veces me decís, ay, pero hace falta saber que nace de la cara inferior del sacro. Claro. Hace falta saber que nace del isquion. Hombre, ¿veis igual el piramidal que el cuadrado plural? ¿Hace el mismo trayecto? No. Pues me están diciendo que no en la sala, por lo tanto, sí, un poquito importante, si queréis ya saber cuál es la acción que hace, sí. Vais a memorizar una u otra cosa, o tendréis que memorizar qué acción hace, o tendréis que memorizar de dónde a dónde va. ¿Sí? Ambas cosas os llevarán a lo mismo, ¿sí? A saber qué hace, si se activa, si se estira, si está relajado, si no hace nada en la práctica, ¿sí? Cuadrado plural, ¿sí? En la cara externa de los isquiones, ¿sí? Tendríamos que mirar por aquí detrás, ¿de acuerdo? Cara externa. Y se va igualmente al trocánter mayor, ¿sí? Todos los pelvis trocanterios van a ir al trocánter mayor, todos, trocánter mayor, eso sí que no va a cambiar, ¿vale? Entonces, ¿qué acción hace cuando el ilíaco, cuando la pelvis está fija? Pues hará la acción hacia el fémur y lo que hará es una rotación externa, 2 dedos, los dos en el fémur nos ayudarán a lo mismo, ¿sí? Rotación externa. Y con el fémur fijo, si están los dos lados activos, ¿sí? Ambos lados activos, empujarán esto hacia adelante. Por lo tanto, ¿qué gesto es? A coro. Muy bien. Y un solo lado, la rotación interna, ¿sí? Porque este lado, si actúa solo, hará este gesto, llevar hacia allá. ¿Sí? Rotación interna. Continuamos. Obturador interno, ¿sí? El obturador interno está por detrás. Luego veremos que el obturador externo lo vemos por delante. Se llama obturador, porque no os lo he dicho antes, perdonad, que el agujero que tenemos aquí, ¿sí? que se forma entre la rama del pubis y la del isquion, se llama obturador. ¿Este estaría dentro del ladito? No, ¿La estaría de atrás? El obturador, el músculo como tal, está, mira, en la imagen los vas viendo a todos. Se ha quedado aquí abajo el cuadrado. Este es el que estamos dando ahora, obturador. Los dos chiquitos que lo cubren serán los géminos que los vemos a continuación. Piramidal igualmente, glúteo menor, glúteo medio. ¿Sí? Vamos. Sigue estando atrás, muy interno. ¿sí? Vale. Estos espacios que tiene la pelvis son simplemente para que no pese tanto nuestro esqueleto, ¿vale? En vez de hacerlo recio, pues aquí se generó este espacio. Creo que pasa algún nervio chiquito y algún paquete vasculonervioso, pero está tapizado, casi todo con una fibra, otra vez como de una lámina fibrosa, ¿sí? Pero a lo que íbamos, el obturador interno se origina aquí, ¿sí? Alrededor de este orificio y lo cubre también, ¿de acuerdo? Y su inserción vuelve a ser en el trocánter mayor, como van todos, ¿sí? Este por su orientación, cuando actúa en el fémur, ayuda, y aquí lo vuelvo a repetir así como muy mucho, ayuda, ¿sí? A la flexión del fémur, ¿sí? No va a ser el encargado de flexionar una extremidad tan grande, ¿sí? Pero va a activarse cuando nosotros pidamos flexión a nuestro fémur, ¿sí? Abducción, porque si esto se acorta, ¿sí? Va a traer el trocánter hacia la pelvis y por lo tanto la pierna se va a separar de la línea media, ¿sí? Y como acción para todos conjunta, rotación externa. Bien, así se nos va fijando. Si el fémur está fijo y los dos lados se activan, ¿qué vuelve a pasar? Retroversión. Si solo se activa un lado, el fémur está fijo y va a hacer acción sobre la pelvis, tendremos una rotación interna y una inclinación lateral. ¿Sí? Si solo mirásemos un lado activado, ¿vale? ¿Sí? Tenéis cara de que esto
esta tarde, cuando estéis con vuestras pelvis, le vais dando ahí. Ya os avanzaba en la otra diapositiva que alrededor del obturador interno habían dos mini músculos que son los gémenos, que los tenemos aquí, el superior y el inferior. Estos lo que hacen es, eso, están al lado del obturador interno. De hecho, ellos se originan en el ilíaco, pero donde justo hace el pliegue, el oblicuo interno, y llegan también, como veis todos, al trocánter mayor. Su acción, la misma que el obturador interno, ¿sí? En menor intensidad, porque todavía son más chiquitines, ¿vale? Y aquí tenemos al obturador externo, que como veis, la imagen ya ha cambiado. Ahora ya vemos el esqueleto por delante, ¿sí? Porque el obturador externo, lo que quieren decir, que podrían haber llamado obturador posterior y obturador anterior, pero bueno, en fin. El obturador externo quiere decir que nace de la cara anterior del espacio este del obturador, del agujero obturador, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hace es, desde aquí, va hacia Amburcaya, rodea el cuello del fémur y se va también a insertar en el trocánter mayor, en su cara más interna, pero tampoco hay que ser tan frío. Si vemos sus acciones, va a compartir con los otros pelvitrocanterios, sobre todo son rotadores externos de la cadera del fémur, también ayudará en la flexión y en la abducción del fémur. Si el fémur está fijo, si estamos de pie y su acción va a estar presente en lo que es la pelvis, de forma bilateral, aquí tenemos un atención que hace otro gesto. ¿Qué le pasará a la pelvis si los dos obturadores se ponen en marcha? Tira las crestas, que son esto de aquí arriba, las crestas ilíacas irán hacia adelante, porque su disposición empujará, cuando él se recoja, si miramos en la imagen y pensamos en que esto es como una cuerda que yo recojo, me voy a llevar, no hay un gran movimiento de parte de ellos, porque tampoco no tienen una gran amplitud, ¿sí? Pero si se recoge, empujarán, es un poco, empujarán hacia atrás el pubis y por lo tanto las crestas caerán hacia adelante, como si pudiéramos verlo como una rueda, ¿sí? La pelvis. Y entonces, es la gran diferencia en los pelvitrocanterios, que él es el único que ahí cambia, en la retroversión que se hace anteversión, y unilateralmente hace rotación externa e inclinación lateral interna de la pelvis, ¿vale? Por su disposición. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro de los pelvitrocanterios? Pues vamos. El ilíaco ya sale fuera de los pelvitrocanterios, ¿de acuerdo? Aunque sí que va de la pelvis a un trocánter, pero va al otro trocánter, al trocánter menor. Hasta ahora nos insertábamos aquí arriba, ¿sí? Que era el mayor. El ilíaco va aquí. ¿Con qué relacionamos el ilíaco muchas veces? O hablamos incluso de forma conjunta con el psoas. Muchas veces hablamos del psoas ilíaco, ¿sí? Porque comparten origen. Pero si nos acordamos del psoas, el psoas parte de mucho más arriba, ¿sí? Lo veíamos como un músculo del tronco, de la zona baja, ¿sí? Y posterior, aunque era de los más internos, ¿sí? Si nos acordábamos como de las capas, los que lo habéis dado, si no lo habéis dado, pues lo que hace es originarse en esta gran mancha que vemos aquí, no la tenéis en el cuerpo, pero sí que tenéis al ilíaco, que es que se origina en esta fosa del hueso, del ilíaco, y lo que hace es ir bordeando hacia el trocánter. Esto está así, y fijaros que está aquí atrás, ¿sí? Esto va así. Sería el rojo, sería el rojo. Azul. El azul. Recordaros, cuando veáis el esqueleto, y si algún día tenemos tiempo así como de toquetearlo, todo lo rojo es un origen o es una de las inserciones y lo azul es la otra inserción de los músculos, ¿sí? Entonces van numerados, ¿no? Van diciendo A,
17, entonces una mancha roja y tienes que buscar la mancha azul de la 17 para ver origen e inserción. ¿De acuerdo? ¿Qué función hará el ilíaco? Pues con la pelvis fija genera flexión, ¿sí? También una ligera aducción, ¿sí? Y rotación externa, ¿sí? Porque como se inserta aquí, cuando estira de su inserción, rotación externa, ¿sí? Porque lo que miramos, ¿os acordáis? Era como esta parte roja, ¿no? Hacia dónde va. Fémur fijo, es muy claro, porque si su origen es este y la inserción que es fija es el fémur, pues tirará hacia adelante la pelvis, ¿sí? Glúteo menor, que ya hablábamos de él en la otra imagen, pues tenemos que volver a girar hacia atrás, porque estos los vemos por atrás. Cara externa del ilíaco, ¿de acuerdo? Y está, bueno, por delante sería más bien por debajo del glúteo medio, ¿sí? En las anteriores imágenes que los veíamos solapados, ¿no? Veíamos que el glúteo medio va a tapizar, si aquí está el menor, ¿sí? Que lo vemos en verde, el medio estará aquí encima, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? Mirad, ¿cuál es este músculo? ¿Qué obturador? Interno, que está rodeado por dos musculitos pequeños, que son, bueno, vamos a empezar, Géminis, Acuario, Tauro, sí, los géminos, que son gemelos, fijaros, son iguales, en fin. Y el que queda aquí abajo, ¿cuál es? Ya, si hemos dicho el interno, pues ya vas del externo. Vale, perfecto. El glúteo menor se origina en esta cara externa del ilíaco, por detrás del ilíaco, por debajo del medio, y va también hacia el trocánter mayor, que no lo he especificado, pero es el trocánter mayor. Su acción con la pelvis fija será una flexión del fémur, abductor, su gran función es abrir hacia afuera la extremidad inferior, y rotación interna, ¿sí? ¿Sí? Desde aquí atrás, viene hacia aquí, está más hacia la cara más anterior. Pues como desde atrás, ¿sí? Como que recogerá, el fémur lo recogerá. Porque, sobre todo, fijaros, quedaros con esta imagen lateral de este fémur que está lateralizado, ¿sí? El trocánter nos lo podemos palpar, ¿sí? Y está lateralizado. Entonces, cuando él se contrae, hará estas acciones en el fémur. Por eso, como está más anterior, también lo levantará más que extender, ¿sí? Porque cuando se extiende, como su inserción está aquí delante, yo si hago así, lo estoy elongando, lo estoy estirando. ¿Sí? ¿Veis? Imaginaros que está enganchado. Tengo que hacerme con algo que me pueda enganchar. Por el punto, pero es que está más anteriorizado. Y entonces como que se recoge. Es interno. Siguiendo lo de la cara, delante, ¿sí? También pensar que cuando se activa, tampoco no es que hagan los movimientos puros, ¿sí? Y más un músculo tan pequeño. Sí que, por ejemplo, músculos como el trapecio, que dependiendo de las fibras que activemos, entre él se hacía la competencia. ¿Os acordáis que el trapecio superior era antagónico al inferior en acciones? ¿Sí? En estos músculos tan pequeños casi que se genera una ligera flexión, abducción y rotación interna. No, no activamos solo el glúteo menor, igual que no activamos solo el piramidal, ¿sí? Son músculos, porque tú vas hacia una acción, entonces tu cuerpo recluta las fibras o los músculos enteros que
vas a necesitar para esa acción, ¿sí? Y van a actuar en cadena, ¿sí? No, yo no puedo decir, voy a hacer una flexión de cadera única y exclusivamente con mi recto anterior del cuádriceps. No tengo esa, o sea, no tenemos esa capacidad de concreción, ¿sí? Y glúteo mediano. ¿Veis que tapiza aquí encima el verde? Tapiza al menor que veíamos, ¿de acuerdo? Este ya es mucho más lateral, ¿de acuerdo? También va hacia el trocánter, pero en su cara más externa, diría lateral, más que externa yo. Y entonces es muy puro en su acción, en esa abducción, en este separar la pierna de la línea media del cuerpo, ¿de acuerdo? A nivel de la pelvis sí que hacemos anteversión, porque sigue en esta cresta, ¿sí? En esta cresta ilíaca, sobre todo sí que serían más sus fibras anteriores y la retropulsión ayudará con sus fibras posteriores. Lo que te decía antes, incluso un propio músculo, dependiendo las fibras que se recluten a nivel nervioso, fijaros que, ¿veis? Aquí, por ejemplo, que en esta imagen, vuelvo al menor un segundo, para enseñaros el nervio, ¿sí? El nervio se va ramificando. Sí, es más amarillo aunque aquí se vea blanco, ¿sí? Todo lo amarillo siempre en anatomía nervioso. Entonces, en este no lo han puesto, pero también tendrá un nervio que se ramifica. Entonces, dependiendo de la orden, dependiendo de si el cerebro dice, no, se está pidiendo retroversión, ¿no? Pues activará las fibras más posteriores. Si estoy pidiendo una anteversión, activaré las fibras más anteriores. Pero cuando hago una anteversión, no solo activaré las fibras anteriores del glúteo medio, activaré toda la musculatura que me ayuda a ir hacia la anteversión, ¿sí? Cuanto más intensa quiero que sea esta retro o anteversión, flexión, extensión o lo que sea, más reclutamiento estaré generando, ¿sí? Incluso cuando a veces hemos hablado de esas cadenas musculares que van también a ayudar a hacer ese gesto más intenso, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, nosotros en el yoga tenemos que estar también como avisando a la gente de cuánta intensidad le está dando, ¿no? Y estás sosteniendo y estás proponiendo. Porque si una persona tiene poco tono y quiere hacer una gran extensión de tronco, ¿no? Pues va a estar reclutando mucha musculatura que igual no nos interesa. Porque esa musculatura, ya, tú ya sabes que está tensa. ¿Sí? ¿Me seguís? O sea, Dhanurasana, ¿sí? Dhanurasana es el arco hacia boca abajo. Bueno, me sirve, boca abajo. Lo que estamos pidiendo es una gran extensión, ¿sí? Como que un gran reclutamiento de todo el cuerpo. Claro, si esa persona, por ejemplo, tiene mucha tensión cervical, ¿sí? Claro, nosotros vemos como que contemplamos la musculatura más de la baja espalda, pero claro, si tú le pides Dhanurasana para potenciar zona lumbar, porque es una persona que tiene muchos problemas de ciática, mucha lumbar, mucho, ¿no? Que lo que son las vértebras lumbares están afectadas, pues dices, bueno, pues potenciamos la musculatura lumbar para que haya una faja biológica, ¿sí? Y eso ayude a que la persona no comprima tanto. Pero claro, yo le pido Dhanurasana que haga el arco y entonces boca abajo, y entonces ¿qué pasa? Esa persona me activa todo a full, porque no es una postura sencilla. Y entonces, si esa persona también tiene tensión cervical, ahí yo le estoy haciendo un flaco favor, ¿sí? Porque si ya tiene una gran hiperlordosis cervical debido a esta tensión de aquí, pues cuanto más quiera, ¿no? Y cuanto más intensa la quiera hacer, más está reclutando todas esas fibras que ya de por sí estarán colapsadas, ¿sí? Aparte que si tiene problemas lumbares, si la pones en Dhanurasana, pobrecita, ¿no? Pero obviando ese tema como idea de reclutamiento y de cómo todo trabaja en conjunto. ¿Y cómo todo trabaja en conjunto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta postura del árbol? Mirad, para concretarlo hacia dónde quiero. El glúteo medio de la pierna de apoyo, glúteo medio de la pierna que se apoya, ¿se tendrá que activar o no? Sí. Yes, very well. En la cadera derecha.
En la pierna de apoyo. No me hables de derecha e izquierda, es que yo me lío. Entonces yo, pierna de apoyo, que es más sencillico. ¿Qué pasa con el glúteo medio en la pierna de apoyo? La persona está haciendo este gesto. ¿Está haciendo este gesto? No. ¿Qué sería la activación del glúteo medio? No. ¿Pero por qué está activo entonces el glúteo medio? Para aguantar el equilibrio. Tira por ahí. Porque si este no se activa y esta pierna ahora queda suspendida en el aire, con lo que me arrastraría la pelvis hacia abajo, ¿sí? Si este no se activa, si yo ahora lo dejo que no se active, quedaría en un árbol así. Me están llamando bonsai. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Bien? Se activa. No con la idea de como cuando vemos un músculo trabajando que se cortar sus extremos. No. Lo que quiere es mantener la hemipelvis del lado de apoyo fija. ¿Sí? Para que no caiga, para que no se abra, ¿sí? Para que no quede, para que puedas montar la postura, también se activará. Lo digo porque muchas veces también, cuando analizamos una postura, no es solo pensar qué se está acercando a qué. Porque eso es fácil, ¿no? ¿Qué está acercando hasta aquí? Pues, ¿no? El antebrazo al codo, por lo tanto, se está cortando el bíceps, eso es como muy fácil, ¿no? Pero también hay músculos que se activarán en las posturas para sostener, para bloquear, para dejar que la pelvis esté fija y la otra hemipelvis pueda hacer un buen trabajo, la pierna pueda subir. ¿Sí? Sí, darle un equilibrio, darle una estabilidad. Más que un equilibrio es como estable. Hay musculatura que se contrae para dar estabilidad. ¿Sí? Pero en este caso, ¿no? En el músculo medio se activan todas las fibras. Bien es como un movimiento de abducción, pero la pierna está fija. Claro, no hay acortamiento real, o sea, el músculo se contrae para no ser alargado, ¿vale? Sí. También podríamos verlo como un trabajo excéntrico, es decir, para no alargarse. Y sí que queda en una contracción isométrica porque no hay movimiento. Vale, pues muy bien. Vamos acabando, ¿vale? Y os doy deberes. Vale. Aquí hay un glúteo mayor, Ibai. ¿Qué culos has estado viendo tú? Naomi Campbell no es como un ejemplo anatómico. Bueno, sí es un gran ejemplo anatómico, que vamos a decir, de la muchacha, pero... Las Kardashian, sí. Tú piensas en una Kardashian, venga, ya hemos encontrado el ejemplo. Aquí vemos un glúteo mayor tal cual. Aquí, este otro músculo va a ser el siguiente que vais a ver, tensor de la fascia lata. ¿Sí? Aquí hemos sacado el glúteo mayor, queda aquí cortadito y vemos. ¿Cuál es este cortado de aquí? ¿Cuál es el cortado? El medio. ¿No ves? El puntero este. Sí, mirad, estoy marcando. En casa no sé si lo veréis. Está el glúteo medio y aquí debajo de él el menor. Glúteo menor. Menor, medio y aquí cortadito y aquí enterito el mayor. Fijaros, el mayor nace, ¿sí? de la cara posterior del ilíaco, ¿sí? Su fosa externa sería o posterior. Todo lo que es el sacro, el borde del sacro, incluso coxis, ¿sí? Y luego se va a insertar ya utilizando esto que veis blanquecino de aquí, que va hacia abajo, que aquí también se inserta, es la fascia lata, que ahora la veréis. La fascia lata es como es ese tejido más fibroso que viene por el exterior de nuestro muslo, ¿sí? Entonces, y también en esta línea áspera, que se llama línea áspera, es simplemente una protuberancia que notaríamos por aquí detrás, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué acciones va a hacer? Bueno, por su disposición, una gran extensión de cadera, ¿sí? Llevará atrás ese fémur, ¿de acuerdo?
Y si el fémur se mantiene fijo, los dos lados estiran hacia atrás del ilíaco por detrás, se llevan hacia atrás del ilíaco. ¿Qué pasará con la pelvis, que es como una rueda? ¿Qué hará? Retroversión, ¿sí? Si el ilíaco se va el hueso ilíaco se va para atrás, las crestas que antes observamos desde delante se van para atrás, empujará el pubis hacia adelante, ¿vale? Un solo lado, como es tan grande, seguirá pudiendo hacer un efecto de retroversión en la pelvis con, aquí está mal escrito, y hay un punto de rotación interna y inclinación lateral interna, ¿vale? De lo que es la pelvis. ¿Sí? Y aquí teníamos el otro, el que ya os decía antes, ¿sí? El tensor de la fascia lata es el que da tensión a esa fascia lata, donde se inserta parte de las fibras de ese glúteo que va entre el tensor y la cara externa, en aquella línea áspera, pero es cara externa del fémur, ¿de acuerdo? Pues esta fascia lata, ¿veis? Que baja hasta la articulación de la rodilla, es tensada por este músculo para que tenga una tensión, ¿de acuerdo? Entonces, él también está por la cara externa de la cresta ilíaca, ¿de acuerdo? Pero veis que ya va un poquito más hacia adelante, ¿sí? Y su inserción simplemente es en la fascia lata, ¿vale? Pero bueno, la fascia lata, como que esta inserción aquí también va a dar acción a donde se inserta el final de esta fascia lata, que es en la meseta tibial, ¿vale? Por lo tanto, el tensor de la fascia lata ya también va a tener acción en rodilla, ¿sí? Estará presente en las dos articulaciones. A nivel de cadera, con el ilíaco fijo, esta es acción en la cadera, es lo que hace con el fémur, le ayuda a la flexión porque está un poquito hacia adelante, ayuda en esta flexión con rotación interna, ¿sí? Lo vemos aquí, y si se acorta más, levantará la pierna, ayudará a ese glúteo medio cuando activemos una ABD. Si la pierna queda fija, su acción sobre la pelvis será de tirar estas crestas ilíacas hacia adelante, ¿sí? Tirar hacia adelante las crestas ilíacas, por lo tanto, anteversión. Unilateralmente seguirá haciendo anteversión, ¿sí? Porque estira de las crestas ilíacas, estira hacia adelante, ¿sí? Y también hará inclinación lateral, caerá, esta pelvis caerá, inclinación lateral externa, porque cae, estamos hablando de este lado, ¿sí? Y rotación externa, ¿sí? Como está, es lateral pero más anterior que el glúteo medio, ¿sí? Pues hará más una rotación externa, ¿vale? Y, como os decía, antes, deltoides glúteos son estos dos músculos que acabamos de dar, ¿vale? Muy rápido, para ir acabando. Tenéis al final un resumen, una tabla de estas que a mí me gustan hacer, si os sirve bien, si os acabala o os genera más lío que otra cosa, pues no dice nada nuevo que no tengáis en los apuntes, ¿vale? Relaciono. ¿Qué acción estoy mirando? Pues una flexión de cadera. Pues de los músculos que hoy hemos tratado, estos se van a activar, ¿sí? De los que hemos tratado, extensión de cadera, pues glúteo mayor, ¿vale? El siguiente cuadro, lo mismo, pero la acción en la pelvis, ¿sí? ¿Qué está haciendo la pelvis? Pues una anteversión. ¿Qué músculos de los que he dado hoy se activarían si yo pido una anteversión? De los que he dado hoy, aquí no están todos los músculos que generan anteversión, ¿sí? O flexión de cadera, ¿sí? Y luego tenéis esto puesto para pasatiempos, ¿sí? Ya que estamos confinados, comarcalmente, no podemos hacer un gran qué, pero tenemos mucho tiempo para hacer estos grandes ejercicios, ¿vale? Estas posturas que ahora ya tenéis a continuación en los apuntes, las vamos a dar en la última clase del trimestre, ¿vale? Entonces yo ya me anticipo. Si ahora hoy las miráis, hoy, mañana, pasado mañana ya no, ya vais a ver. Pero si la miráis de aquí unos días, miradlas como para poner en este primer recuadro
qué sucede en la cadera, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué movimientos hay en la cadera? ¿Lo veis? Que en el primer parte del recuadro hablo movimiento en la cadera, y qué acción muscular estará presente, ¿sí? Vamos a hacer esta de prueba. Como los explicados de recuadros anteriores. Esta me están diciendo, ¿qué movimiento hay? ¿Qué tendréis que escribir aquí debajo? De cadera. Pero con toda la pinza del mundo, ¿eh? Sí, es un tono con la pinza. Venga, pues vamos a dar cuenta. Flexión de cadera. Utkatasana, flexión de cadera. Muy bien. Y entonces, este es un poquito tal. Vale. ¿Qué acción muscular se está dándose aquí? Yo en el ejemplo he sido muy escueta, ¿eh? Ahora ya os lo avanzo. Mira, la avanzo. Contracción excéntrica de glúteos, ¿sí? Para no dejarse estirar en este caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos yendo a favor, o sea, la postura va en favor de la gravedad. Entonces, ¿qué tengo que activar para estar quieta en Utkatasana? Ardha Utkatasana, ¿no? ¿Tendría que haber puesto? Ya lo cambiaré. Ardha Utkatasana. Pues, si yo sigo flexionando, al final, ¡pum!, caería al suelo, ¿no? Entonces, aquí, ahora que hemos visto unos músculos, ¿cuáles están activos? Los glúteos, el glúteo mayor, ¿sí? ¿Para qué? Para no dejarse estirar, para que no siga cayendo el culete para abajo, ¿sí? Esta postura, tras la clase que viene y la siguiente, la podremos ya analizar entera, ¿sí? Pero si ya las vamos pensando con lo que sabemos hasta ahora, ya tendremos una parte hecha, ¿sí? Hay más posturas, ¿eh? La contracción externa es excéntrica. Porque el músculo no se deja estirar. Sí. No es concéntrica, porque si no me volvería a poner de pie. Es decir, si yo contraigo el músculo en su acción, ¿sí?, me iría poniendo otra vez de pie y al final habría pues, o esta anteversión, ¿no?, o esa extensión, ¿no?, de la extremidad. Entonces, no estoy pensando en una acción concéntrica, que el músculo se acorta, sino que es una contracción excéntrica, pero estática, ¿no?, porque no se quiere dejar alargar. Lo que hablábamos del glúteo medio en Vrissasana, en el árbol, ¿se está cortando el glúteo medio de la pierna de apoyo? ¿Está aproximando a sus extremos? No. ¿Pero está activo? Sí, porque si no estuviera activo, mi pelvis no estaría estable y entonces el peso de la extremidad que ha quedado suspendida arrastraría. ¿Sí? ¿Lo entendemos? Pues lo dejamos hasta aquí. En los apuntes tenéis todas las demás posturas de las que vamos a... Yo he cogido unas cuantas también, deciros que podemos, o sea, esto lo podéis extender a todas las posturas, ¿sí? Que haya, pues, la Shavasana, pues quizás ya no hace falta que la analicemos mucho. Una vez que ya estás en Shavasana, pues ya. Sí, pero ahí ya le sacarías más, ver, cuando tenéis a las personas en Shavasana, podéis ver qué está pasando en ese cuerpo. ¿No? Esos barbillos hacia el cielo, ¿no? Esas lumbares que no tocan el suelo, esos pies que no pueden caer en rotación externa, ¿sí? Porque hay toda hay todo de retracciones, ¿no? Hombros que no se apoyan tampoco en el suelo, sí, pero claro, Shavasana ya nos da una visión más de cuánto colapsados estamos, ¿no? O por dónde están los colapsos más grandes también. Pero lo que también digo muchas veces, que
Esto es como un ovillo, empezar a tirar del ovillo, el ovillo es largo, ¿sí? Que yo puedo decir, hay tensión cervical, ¿no? Y pensar que hay que relajar cervicales, pero claro, relajar cervicales aparecerá otra cosa. Porque normalmente a estas alturas nadie tenemos únicamente ese desequilibrio en esa zona porque sea solo algo que compite a esa zona, sino que ya esas cervicales están así porque seguramente yo ya apoyo de una manera específica y todo mi cuerpo se ha ido colocando, buscando un equilibrio fuera del equilibrio natural. Somos de buscar el equilibrio. Pues nada, aquí os dejo, porque ya me he pasado bastante. Preguntas, cualquier cosa, tenéis creo mi WhatsApp por distintos sitios, mail también, ¿vale? Y vuelvo a repetiros, trabajarlo, porque de esta manera en la última clase siempre es más productiva. Si no, en la última clase haréis pues lo que os digo que hagáis ahora, ¿no? Como poneros ahí a hacer la indagación, ¿no? El entender un poco, ¿no? Por dónde van, para dónde van, ¿no? ¿Qué está pasando? Por lo tanto, ¿qué activo, qué no activo? ¿Sí?